Uso de los números y sus propiedades. El propósito del presente video es presentar las propiedades conmutativa, asociativa, distributiva e identidad de los números y ver que dichas propiedades también se emplean en el álgebra a través de ejemplos sencillos y de fácil comprensión para el estudiante. Ejemplos cotidianos que muestran algunas propiedades de los números. Dice: Juanito fue a la papelería y compró una pluma con un costo de 5 pesos, un borrador en 2 pesos, una libreta en 15 pesos y un lápiz en 3 pesos. ¿Cuánto pagó Juanito en la papelería? Pues simplemente hacemos la suma. 5 más 2 más 15 más 3, que fue lo que costaba cada artículo, igual a 25. Por lo tanto, Juanito pagó en total 25 pesos. 2. Alejandra acudió a la misma papelería que Juanito y compró una libreta en 15 pesos, una pluma en 5 pesos, un lápiz en 3 pesos y un borrador en 2 pesos. ¿Cuánto pagó Alejandra en la papelería? Pues también simplemente sumamos. Y si te das cuenta, son las mismas cantidades, nomás que en diferente orden. Ahora quedan sumados 15 más 5 más 3 más 2 igual a 25. Por lo tanto, Alejandra pagó en total 25 pesos. Si te das cuenta, ambos compraron lo mismo, nomás que lo compraron en diferente orden, pero el resultado es precisamente el mismo. Viene una pregunta: ¿qué propiedad de la suma está presente en estos dos ejemplos? ¿Sí? En la siguiente diapositiva vamos a ver esa propiedad. Nomás te adelanto, se llama propiedad conmutativa de la suma. 3. Onésimo tiene un terreno en forma rectangular que mide 25 metros de largo por 10 metros de ancho. ¿Cuántos metros cuadrados de superficie tiene el terreno? Pues simplemente calculamos el área, que es igual al largo por el ancho, y sería 25 por 10 igual a 250. Por lo tanto, el terreno de Onésimo tiene un área de 250 metros cuadrados. 4. Facunda le acaban de heredar un terreno rectangular de 10 metros de ancho por 25 metros de largo. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su terreno? Pues nada más invertimos en el orden que nos los dieron y multiplicamos ancho por largo, que sería 10 por 25 y también son 250 metros. Por lo tanto, el terreno de Facunda tiene un área de 250 metros cuadrados. ¿Qué propiedad de la multiplicación está presente en los ejemplos 3 y 4? Pues si te das cuenta da lo mismo porque son las mismas medidas, nada más que cuando se multiplicaron se cambió el orden de los factores. En este caso, la propiedad que se está aplicando también es la propiedad conmutativa, pero de la multiplicación. Estos ejemplos eran para que tú veas que esas propiedades son válidas precisamente por eso, no porque nada más se cambia el orden, ya sea de los sumandos o de los factores. Lo mejor. Propiedad conmutativa. Y dice así: en la suma, cuando dos o más números se suman, no importa el orden de los sumandos, el resultado es el mismo. Y aquí te doy ejemplos. Se realiza la suma 4 más 5 más 9. 4 más 5 son 9 más 9, 18. Pero también lo puedes hacer suma 9 más 4 más 5. 9 más 4 pues son 13. Más 5 también son 18. Pues no importa el orden en que esté en los sumandos, siempre te va a dar lo mismo. E incluso si hay negativos, en el caso de la resta también es una suma, nada más hacia el lado negativo. Por ejemplo, 7 más 8 menos 5. 7 más 8 son 15. Menos 5 serían 10. Más 12 da 22. Pero también podemos sumarlo. 12 menos 5 más 8 más 7. 12 menos 5 son 7, más 8 son 15, más 7, 22. Y ves que da exactamente lo mismo. En álgebra también se aplica la propiedad conmutativa, igual que en aritmética. Veamos, ¿cuál es la diferencia con el álgebra? Que ahora va a haber literales, no solo va a haber números. Por ejemplo, sumar 3x más 8x menos 5x, ¿sí? Y daríamos 3x más 8x son 11x, menos 5x daría 6x. O también lo puedo sumar menos 5x más 8x más 3x.
Menos 5x más 8x daría 3x, más 3x, 6x. Y ves, da lo mismo, ¿sí? La propiedad conmutativa de los números también se aplica en el álgebra perfectamente. La multiplicación, ¿qué dice la propiedad conmutativa de la multiplicación? Dice lo siguiente: cuando dos o más números se multiplican, el orden de los factores no altera el producto, es decir, se obtiene el mismo resultado. Esa fue la que aplicamos allá en los terrenos, que nada más le cambiamos el largo por el ancho al multiplicarlo, ¿no? Ejemplos: realizar las siguientes operaciones. Y tenemos 5 por 8 por 2, 5 por 8, 40 por 2, 80. Pero también podemos poner 2 por 5, 10 por 8, también da 80. Incluso con negativos también aplicamos leyes de signo. Menos 3 por menos 2, menos por menos da más. 3 por 2, 6, por 5, 30. Daría lo mismo que si ponemos 5 por menos 2 por menos 3. 5 por menos 2 nos daría menos 10. Por menos 3 nos daría más 30. Igual se aplica para el álgebra. Por ejemplo, si tenemos 3x por 4 por 5x, 3x por 4 serían 12x. Por 5x serían 60, pero x cuadrada, porque queda x por x. Entonces queda 60x cuadrada. O también lo podemos poner 4 por 5x por 3x. 4 por 5x pues son 20x por 3x, 60x cuadrada. La diferencia aquí en el álgebra, nada más que en las literales, cuando se multiplican las mismas variables, los exponentes se van a sumar. Por eso aquí dice: recuerda, en la multiplicación los exponentes de la variable se suman. Por ejemplo, si tengo x, ¿por qué da x cuadrada? Porque es x a la 1 por x a la 1, y los exponentes al sumarlo, 1 más 1 da 2. Pero podemos tener x cuadrada por x cúbica, nos va a dar x quinta. ¿Por qué? Porque 2 más 3 son 5. Los exponentes, si te diste cuenta, se suman, ¿sí? La base se conserva. Y si tengo x quinta por x sexta, me va a dar x a la 11. La base se conserva, pero los exponentes se suman. 5 más 6, 11. Ejemplos cotidianos de asociaciones numéricas en la suma. Vas a ver que hay otros casos donde se asocian que también tienen una propiedad, que lo vamos a ver más adelante. Dice: Policarpio es ganadero, en el potrero 1 tiene 20 vacas y 15 becerros, y en el 2 tiene 15 vaquillas, 10 novillas y un semental. ¿Cuántos animales tiene en cada potrero y en total? Entonces sacamos en el potrero 1, pues dice que tiene 20 vacas y 15 becerros. Entonces sumamos 20 más 15 igual a 35. En el potrero 2 nos dice que tiene 15 vaquillas más 10 novillas más un semental. Entonces sería 15 más 10 más 1 igual a 26. En total, pues sumamos 35 más 26 y nos da 61 animales. ¿Okay? Por lo tanto, en el potrero 1 tendrá 35 animales, en el 2 26 y en total 61 animales. Número 2. Policarpio en el siguiente mes reacomodó sus animales, dejando en el potrero 1 20 vacas, 10 novillas y un semental. Y en el potrero 2 dejó 15 becerros y 15 vaquillas. ¿Cuántos animales tiene en cada potrero y en total? En el potrero 1 pues tiene 20 más 10 más 1, es igual a 31 animales. En el potrero 2 tiene 15 más 15, igual a 30 animales. Y en total, 31 más 30, 61 animales. Por lo tanto, en el potrero 1 tiene 31 animales, en el 2 30 y en total 61 animales. Como puedes ver, no importa si su ganado lo agrupa en diferentes potreros, la suma es la misma, puesto que son exactamente los mismos animales, solo que agrupados de diferente forma. ¿Okay? Ejemplos cotidianos de asociación numérica en la multiplicación. Ahora vamos a ver, en el caso aquello fue en la suma, ahora vamos a ver en la multiplicación. En la casa de Facunda hay una alberca que mide 20 metros de largo por 10 metros de ancho y una profundidad de 2 metros.
calcula el área del piso de dicha alberca y luego multiplícalo por la profundidad o altura. Luego calcula el área de las paredes de una de las cabeceras y lo multiplicas por el largo de la alberca y obtén tus conclusiones. Bien, entonces aquí te pongo la imagen donde está la alberca y vamos a poner sus dimensiones. Dice que 20 metros de largo por 10 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Primero, ¿qué es lo que nos piden? Dice, calcula el área del piso de dicha alberca. Entonces, el área del piso, pues mide 20 metros de largo por 10 metros de ancho. Lo multiplicamos, área del piso, 10 metros por 20 metros por 10 metros. Y nos va a dar que son 200 metros cuadrados. Sería el área del piso, dice, ¿no? Y luego multiplícalo por la profundidad. ¿Cuánto tiene de profundidad? 2 metros. Entonces, al multiplicarlo por la profundidad nos va a dar el volumen. Sería 200 metros cuadrados, que era el área del piso, por 2 metros, y nos da que el volumen son 400 metros cúbicos. Eso sería lo que lleva la alberca. Ahora lo hagamos de la otra manera que nos dice ahí. Dice, luego calcula el área de la pared de una de las cabeceras. El área de la pared de una de las cabeceras, si te das cuenta, es el ancho. Mide 10 metros de ancho por 2 metros de profundidad. Entonces el área de la cabecera es 10 metros por 2 metros y nos da 20 metros cuadrados. Dice, y lo multiplicas por el largo de la alberca. ¿Cuánto es el largo de la alberca? 20 metros. Por lo tanto, entonces aquí nos va a dar el volumen también, porque va a ser 20 metros cuadrados, que es el área de la cabecera, por todo el largo, que son 20 metros. Y entonces el volumen va a ser 20 metros cuadrados por 20 metros, va a ser 400 metros cúbicos. Y si te das cuenta, también da lo mismo, ¿sí? Obtuvimos el mismo resultado. No importa entonces cómo hayamos asociado estos números. Y eso se le llama propiedad asociativa, ¿sí? En el caso de la suma dice, cuando se suman 3 o más cantidades, la suma es la misma sin importar que los sumandos se agrupen de diferente forma. Como lo vimos el ganado, aunque estuviera agrupado en diferentes corrales, diferentes potreros, perdón, al final la suma era la misma, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo 6 más y entre paréntesis 5 más 2. Puedo sumar 5 más 2 son 7 más 6, 13. O puedo asociarlo así, agrupar el 6 más 5 y luego el más 2. 6 más 5 son 11, más 2, 13. ¿Okay? Se da lo mismo. O aquí tengo 8 más 9 menos 6. 8 más 9, que son 17, menos 6 daría 11. O lo puedo asociar de esta manera. 8 menos 6 da 2, más 9 también da 11. ¿Sí? Por eso es que dice la propiedad, cuando se suman 3 o más cantidades, la suma es la misma, sin importar que los sumandos se agrupen de diferente forma. Algebraicamente también es válido. Por ejemplo, si tengo 7x más 8x más 6x, puedo sumar 7x más 8x son 15x, más 6x, 21x. O también puedo hacer asociar 8x con más 6x y luego más 7x. 8x más 6x da 14x, más 7x, 21x. Multiplicación. Cuando se multiplican 3 o más números, el resultado siempre será el mismo, aunque se hayan agrupado de diferente manera, ¿sí? Veamos, si tengo 5 que multiplica 3 por 4, ¿sí? 3 por 4 son 12, por 5 da 60. Pero también lo podía yo asociar de esta manera. Primero el 4, multiplicarlo con el 5. 4 por 5 son 20 y por 3 también son 60. O 3 por 2 por 9. 3 por 2 son 6 por 9, 54. O también puedo poner 9 por 2, 18. Por 3 y también son 54. Algebraicamente puedo decir 3y por 5y por 4y. Entonces 3 por 5 son 15. Por 4 son 60. Y por y por y me van a hacer y cúbica porque se suman todos los exponentes. 60y cúbica. O 4y por 3y por 5y. 4 por 3, 4y por 3y son 12y cuadrada. Por 5y, 60y cúbica. O sea, da exactamente lo mismo, aunque los agrupamos.
siguiente manera. Propiedad distributiva. Se tiene la siguiente operación. 6 por 3 más 5. ¿Será lo mismo que 6 por 3 más 6 por 5? Compruébalo. Vamos a comprobarlo. Si tengo 6 por 3 más 5, 3 más 5 son 8. Por 6, 48. ¿Sí? 6 por 8 lo puedo hacer así porque sumé el 3 más 5, da 8. Y 6 por 8, 48. Ahora lo puedo hacer de la siguiente manera. 6 por 3 más 5, puedo multiplicar primero el 6 por el 3 más el 6 por el 5. 6 por 3 da 18 y 6 por 5 da 30. 18 más 30 da 48. ¿Te das cuenta que da lo mismo? Entonces aquí, si tienes esa operación, da lo mismo que primero sumes lo que está en el paréntesis y luego lo multipliques por el número de fuera, o que el número de fuera lo multipliques por cada término de dentro y después lo sumes. Da lo mismo. ¿Sí? O tengo 5 por 8 menos 4 va a ser igual 5, 8 menos 4 va a quedar 4. Entonces va a quedar 5 por 4. 5 por 4 son 20. Pero también daría lo mismo que si yo digo 5 por 8 menos 4, voy a multiplicar 5 por 8 y 5 por menos 4. 5 por 8 son 40 y menos 5 por 4 pues me va a dar menos 20. Y 40 menos 20 también da 20. Lo anterior es válido porque en los ejemplos se cumple la propiedad distributiva de los números. ¿Qué establece? ¿Qué dice la propiedad distributiva? Aquí te lo anoto. La suma de dos o más números, todo multiplicado por otro número cualquiera, es igual al producto de cada sumando por el número indicado. Por eso es que lo podemos sacar el número, el que está fuera, y multiplicarlo por los otros que están dentro del paréntesis. Así fueran más de 2, podrían ser 3 o 4, de todas maneras se cumple la propiedad. En álgebra también es aplicable dicha propiedad. Veamos. 5 por 3x más 5x. Yo puedo multiplicar, sumar primero en el paréntesis, tengo 5 y 3x más 5x son 8x. Y 5 por 8x me da 40x. O lo puedo hacer también, multiplicar 5 por 3x más 5 por 5x. 5 por 3x más 5 por 5x. 5 por 3x me da 15x y 5 por 5x da 25x. 15x más 25x me da 40x. ¿Te das cuenta? Da lo mismo. La misma propiedad que se aplica en la aritmética también se aplica en el álgebra. Si tengo 3 por 9x menos 4x, puedo hacer primero la operación dentro del paréntesis y me quedaría 3. 9x menos 4x son 5x y 3 por 5x son 15x. O también lo puedo hacer el 3 multiplicarlo por el 9x y el 3 por menos 4x. 3 por 9x menos 3 por 4x. 3 por 9x serían 27x. Y 3 por 4x son 12x. 27x menos 12x también da 15x. ¿Okay? Propiedad de identidad. En la materia de álgebra, el profesor les indicó a sus alumnos que dejaría 10 ejercicios sobre el tema visto, los cuales valdrían hasta un punto extra, punto 1 cada uno, sobre el promedio obtenido. Dolópates obtuvo un promedio de 8.0 y de los 10 ejercicios de punto extra entregó 3 y ninguno estuvo bien. ¿Cuál es su promedio final? Pues el promedio obtenido que él lo obtuvo en los exámenes, pues 8.0, más el punto extra, tuvo 0. Entonces su promedio fue igual a 8. ¿Sí? Dice suma todo número, si se le suma 0, se obtiene como resultado el mismo número. Por eso se llama una propiedad de identidad, porque no alteras. Una suma, si tú le agregas 0, pues va a quedar igual. En la multiplicación, el número de identidad es el 1 y te escribe de la siguiente manera. En la multiplicación, todo número multiplicado por 1 da como resultado el mismo número. Por ejemplo, 8 por 1 pues da 8. 15 por 1 da 15. En general, n por 1 da igual a n. ¿Okay? Entonces, esta propiedad se le llama propiedad de identidad. En la suma, la propiedad de identidad es nada más sumarle 0 y queda
sin alterarse la suma. Y en la multiplicación, si lo multiplicas por 1, no se altera, da el mismo resultado. Fortalecimiento de aprendizaje. Con la finalidad de que refuerces tus competencias sobre las propiedades de los números, te invito a que realices las siguientes actividades. 1. Se tiene la siguiente operación: 3 más 8 más 4 menos 2. Escribe otra expresión equivalente aplicando la propiedad conmutativa de la suma. 2. Se tiene la siguiente operación: 3 por 8 por 4 por menos 2. Escribe otra expresión equivalente aplicando la propiedad conmutativa de la multiplicación. 3. Se tiene la siguiente operación: 3x por 5 por 8x. Escribe otra expresión equivalente aplicando la propiedad conmutativa de la multiplicación. Se tiene la expresión 3x más 5x más 8x. Escribe otra expresión equivalente aplicando la propiedad asociativa de la suma. 5. Se tiene la siguiente expresión: 6 por 4 más 5. Escribe otra expresión equivalente aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación. 6. Escribe tres expresiones numéricas donde se aprecia la propiedad identidad de la suma. Y 7. Escribe tres expresiones numéricas donde se aprecia la propiedad identidad de la multiplicación. Pues con esto yo espero que te haya quedado claro lo que son las propiedades conmutativas, asociativas, distributivas e identidad de los números y que se aplican también en el álgebra. ¿Sí? Pues nos vemos en el próximo video.